Internacional de Obstetricia y Ginecología. Agradezco al comité organizador y a la junta directiva de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por la invitación a presidir este importante simposio. Rol del ginecobstetra en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama. Considerando que el ginecobstetra puede ser, en buena parte de los casos, el primer especialista en ser consultado por una mujer con algún tipo de problema en la mama. Para esto, el doctor Álvarez nos dará la información que hay que tener presente sobre la glándula mamaria en los diferentes momentos de la vida de una mujer y las consideraciones para el tratamiento. La ecografía es una herramienta muy útil en la evaluación de la mama. Este tema ha sido encargado a la doctora Carrillo. Un tema que va ganando importancia es la evaluación genética de las personas, tanto cuando ya tienen un diagnóstico de cáncer como cuando hay que definir si una mujer asintomática tiene un riesgo elevado para desarrollar cáncer. Este tema será tratado por el doctor Zulka Guzmán. Este simposio será moderado por la doctora Roxana Cárdenas de Galos, quien es cirujana oncóloga por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en enfermedades de la mama en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y miembro de la Society for Integrative Oncology. Doctora Cárdenas, tiene usted la palabra. Buenas tardes, doctora Bugatás. Gusto de saludarlo. Estamos aquí esta tarde, como usted bien introdujo, para tocar un tema importantísimo que todo ginecólogo enfrenta en su consulta diaria. Así es que vamos a presentar los tres temas que se han concretado a través de tres especialistas. Y en primer lugar vamos a presentar al doctor Óscar Álvarez, quien es especialista en oncología quirúrgica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Cancerología. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia. Asimismo, es miembro fundador y titular de la Sociedad Peruana de Mastología. El doctor Álvarez tiene el primer tema, la primera ponencia, y vamos a invitarlo a la sala con el tema de evaluación y manejo de la patología mamaria en las diferentes etapas de la vida. Doctor Álvarez, no sé si estamos conectados. Vamos a ocuparnos del tema de evaluación y manejo de la patología mamaria en las diferentes etapas de la vida. Como en toda enfermedad, la patología mamaria se debe considerar básicamente la edad y el tiempo de la enfermedad, las características propias del tumor, la forma de presentación y los síntomas asociados. Y al mismo tiempo tener en cuenta las características propias del tumor, si son sólidos o quísticos, si los bordes son precisos o difusos y sus dimensiones son iguales o diferentes. Si son tumores móviles o fijos. La forma de presentación puede ser brusca o insidiosa y los síntomas asociados pueden tener robosis o cambios en la piel. El examen clínico da una precisión diagnóstica de malignidad del 60 al 85%. Tumores benignos de la mama son los fibroadenomas, tumor filoide benigno, los quistes y el papiloma intracraneocular. Cuando el niño nace, algunos niños, alrededor de la mitad de niños tienen una infiltración de las regiones mamarias que se debe a hormonas femeninas, o sea, estrógenos que pasan de la placenta al feto. Esto desaparece al cabo de 2 o 3 semanas. En las adolescentes, el tumor más importante es el fibroadenoma, que es un tumor que es una masa que se encuentra dentro del tejido mamario y que tiene características propias de movilidad. Muchas veces son únicos, otras veces son múltiples, como este de acá, múltiples. Y la frecuencia, según la edad, ocurre principalmente en la segunda década de la vida, segunda y tercera década de la vida. Pero puede haber desde antes, desde los 10 años hasta los 19 o también hasta las personas ancianas. El tratamiento del tumor del fibroadenoma es la extirpación con un poco de anestesia local en forma ambulatoria. Es una operación muy sencilla. Se obtiene
tumor. Y el tumor puede ser intracanalicular o pericanalicular. Cuando el tumor sale fácilmente es intracanalicular, lo que el canalículo mamario le sirve como una pseudocápsula. Todo a patología, por supuesto. En segundo lugar, un tumor de la mama benigno es el tumor filoides, y esta es su distribución por edad. Aparece básicamente en la cuarta década de la vida. Es un tumor de crecimiento rápido, algunos que llaman fibroadenoma celular gigante, y se llama filoides por su característica de crecimiento, que es en forma de hojas de cebolla. El tumor filoides puede deformar la mama por su crecimiento tan rápido. El tratamiento de cirugía se tiene que operar rápidamente, puesto que deforma la mama y a veces es necesario hacer una mastectomía total. El tumor filoides puede ser benigno o maligno. Los tumores benignos y malignos se dividen según su número de mitosis. Se considera que entre 4 y 5 mitosis por 10 campos es benigno, entre 5 y 9 es maligno, y a partir de 10, borderline, y a partir de 10 se considera maligno. Otro tumor que hay de la mama, que es muy frecuente, son los quistes mamarios, que se presentan generalmente en la época del climaterio, la perimenopausia y la menopausia. El quiste no se opera, se procede a aspirar su contenido con una aguja. Nosotros usamos una aguja número 20, una jeringa de 20 centímetros con un número 18. Se aspira el quiste y desaparece completamente. La paciente que viene con tumor, se busca, en el examen se busca el signo quístico y con una aguja se aspira el contenido. Algunos quistes tienen dentro de su interior un componente sólido. Acá tenemos un ejemplo de esta paciente que vino con esta imagen. Era un quiste de la mama, se pulsó y se inyectó aire, se hizo una neumocistografía y se encontró que tenía un tumor dentro del quiste, porque el líquido era hemático. Cuando el líquido es hemático, se puede considerar que se trata de un papiloma o un carcinoma interquístico. Otro ejemplo, el tumor quístico, aspiración con hoja número 18. El líquido puede ser claro o turbio o puede ser sanguinolento. Si es claro o turbio y el tumor no es residual, si no hay tumor residual, pero si el tumor permanece, el líquido sanguinolento o recidiva rápidamente, hay que hacer una biopsia del quiste, porque puede tratarse de algo de otro tipo de patología. Y el tumor sólido menor de 30 años se procede al exéresis, y mayor de 30 años la mamografía y biopsia. ¿Por qué? Porque a partir de 30 años comienzan a aparecer los tumores malignos. Acá tenemos el resumen: biopsia quirúrgica después de la aspiración, cuando hay tumor residual, o cuando el líquido aspirado sanguinolento, o cuando hay recurrencia del quiste de forma rápida. Otro evento que tenemos que tener en cuenta es la secreción por el pezón, que en 3 al 11% de los casos de cáncer de mama se presenta. Esta secreción puede ser fisiológica, como la lactancia, o patológica. La secreción patológica es cuando se presenta espontáneamente, es decir, la paciente se da cuenta que le mancha sostén. Y la citología de esta secreción no es útil para el diagnóstico, porque lo negativo no excluye el diagnóstico de cáncer, y lo positivo no diferencia si es un cáncer in situ o infiltrado. El tratamiento es la extirpación de los conductos terminales, que da el diagnóstico definitivo por histología. La mayoría son papilomas intraductales o cáncer de los conductos terminales. La secreción puede ser lechosa, purulenta, acuosa, clara, cristalina, amarilla, cerosa, rosada, sanguinolenta y sanguinolenta. Se considera que en el caso del cáncer la más frecuente es la acuosa, cara cristalina, como cristal de roca. Y la sanguinolenta está más en relación con papilomas. En cambio, la purulenta o espesa puede estar en relación con el cáncer dental. Tenemos un ejemplo de secreción cristalina, por el pezón espontáneo. Cuando no es espontáneo y es una secreción a la expresión, no tiene valor patológico. O hemático, francamente hemático en este caso. Y siempre hay que hacer una palpación radiada alrededor de la areola buscando el conducto enfermo. En caso de que la paciente tenga futuro estético, le beneficia intentar retirar sobre el conducto enfermo para que la mama pueda intentar relactar. Entonces, una incisión de concavidad inferior para facilitar el drenaje, se diseca hasta el borde superior de la areola y se procede a resecar todo lo que está dentro del campo operatorio, toda patología, reducción de conductos terminales de la mama. Otra patología que hay que tener en cuenta es la ginecomastia, que se presenta en los hombres. Se presenta por disolancia hormonal entre andrógenos y estrógenos, y puede ser fisiológica, que ocurre en los adolescentes con mucha frecuencia y desaparece espontáneamente en 3 o 4 años.
tumor persiste después de ese periodo y sigue creciendo, hay necesidad de hacer una operación, una mastectomía subcutánea o una liposucción. Después de la liposucción, que se aspira el tejido graso, se procede a la reducción de la glándula. Ahora vamos a ver los tumores malignos de la mama, que puede ser carcinoma básicamente, sarcomas, tumores malignos y melanomas. El cáncer de mama es una neoplasia emergente, es decir, que existe siempre y cada vez más, y mientras el diagnóstico es más precoz, mejor el pronóstico. La mayoría de las hay que tener en cuenta que la mayoría de las anormalidades de la mama son benignas. En la evaluación, lógicamente, la anamnesis, el examen clínico, la mamografía y la biopsia. Razones más frecuentes de consulta: tumor, 66%, tumor y dolor, 11%, secreción por posición, 9%. Es decir, el 77% de los pacientes con cáncer de mama después de la consulta acuden. En estas hay que tener el diagnóstico diferencial para la mastopatía fibroquística y el fibroadenoma. El fibroadenoma se presenta a edades muy tempranas y va disminuyendo conforme pasa la edad hasta que casi desaparece. En cambio, la mastopatía fibroquística se presenta en la etapa del climaterio, o sea, entre los 30 y 55 años, y en la etapa de la perimenopausia. El cáncer comienza a partir de los 20 y 30 años y siempre persiste, hace una curva aquí a los 40 y 50 décadas y luego comienza otra curva, es una curva bimodal, pero nunca desaparecería y persiste siempre hay que tener en cuenta el cáncer. La edad como riesgo: una población de menores de 30 años, una de cada 2.525 va a tener cáncer de mama, pero una población de 80 años, una de cada 10 va a tener cáncer. El 80% de los cánceres de mama son mayores de 50 años. En el examen hay que buscar, se llama la retracción inducida de la piel, se colocan dos dedos de forma paralela al tumor y se presiona y se produce una depresión. Cuando se produce cuando la curva de complejidad desaparece y se vuelve horizontal, se puede llamar esbozo de adherencia inducida. Esta es una retracción inducida clara. Esta retracción inducida se puede ver espontáneamente cuando pide que la paciente levante el brazo, una retracción espontánea de la piel. Acá la vemos, si el paciente levanta el brazo es mayor la retracción. Diagnóstico cáncer de mama. Otro ejemplo, cuando el tumor de localización central hay una retracción del pezón. Hay una enfermedad dentro de los tumores malignos de la mama que se llama enfermedad de Payet, que es una enfermedad de los conductos terminales de la mama. Se caracteriza porque las células de Payet tienen un crecimiento epidermodómico, es decir, migran hacia la superficie de la piel. Entonces el paciente nota que hay una secreción glicérica y se forma una costra. Se cae la costra y queda como una superficie terciopelada que son sangrantes. Luego se vuelve a formar la costra y muchas veces recibe tratamiento tópico y no mejora. Si el pezón cambia de color y existe una induración de la palpación, hay que hacer necesariamente una biopsia. Cuando no se diagnostica prontamente, la enfermedad de Payet sigue avanzando, se forma superficial, compromete el pezón, la areola y en este caso está comprometiendo la piel de la mama. Otra enfermedad importante respecto al cáncer es el cáncer inflamatorio, es decir, la mastitis carcinomatosa. Es un cáncer de evolución aguda y que da una apariencia de inflamación y con piel de naranja, con endurecimiento de la areola y el pezón. Es el cáncer inflamatorio de la mama. Acá tenemos otro ejemplo, ha avanzado mucho más la enfermedad. Y muchas veces se ve lo que se llama piel de naranja. La piel de naranja se debe a la infiltración de los linfáticos de Cooper. Los linfáticos de Cooper sostienen a la mama y es lo que da la forma de Cooper. Ayuda a diagnóstico con imágenes. Tenemos la ecografía en mujeres menores de 40 años y la mamografía en mayores de 40 años. La mamografía, cuando comenzó a usarse, se usaba nomás para la evaluación de una anormalidad encontrada clínicamente, pero actualmente se usa para detección de lesiones ocultas, o sea, lesiones no palpables, a fin de ofrecer un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento menos mutilante. Y eso se basa en que el número de células se duplica. Cuando se alcanza una duplicación de 10 a la 9, ya llegan a tomar el tamaño de 1 centímetro, que es lo que se encuentra en el examen clínico. Pero si la mamografía lo encuentra cuando las células tienen una duplicación por 10 a la 7, es decir, cuando las células del tumor
lesiones, anormalidades secundarias como engrosamiento de la piel, retracción de pezones, etc. Y son lesiones de enfermedad avanzada o una simetría. El patrón mamográfico, si hay una opacidad regular, puede ser el 8%, puede ser cáncer. Cuando hay una disfunción parenquimal, el 20%. Cuando hay microcalcificaciones aisladas, el 42%. Si hay una opacidad irregular, el 62%. Y si hay una opacidad estrellada, el 73%. Es decir, necesariamente a todas las opacidades estrelladas de la mama hay que hacer biopsia. En 1993 se estableció el sistema de BIRRAS, que quiere decir que es un esquema de clasificación de imágenes que para uniformizar los informes radiológicos, y al mismo tiempo el BIRRAS da una aptitud, orienta hacia una aptitud. Hay 7 categorías de BIRRAS: normal, lesiones benignas, probablemente benignas, sospechosas, de malignidad, muy sospechosas y la malignidad preocupada. Acá tenemos una mamografía de un fibroadenoma, tumor delimitado, y esta es una mamografía de un carcinoma que se ve una lesión especulada, una estrella. Tenemos otro ejemplo, pero como decíamos, hay que dirigirnos hacia la lesión, hacia el estudio de las lesiones no palpables de la mama. Por ejemplo, acá hay una lesión que no se palpa, entonces necesita de colocar una aguja que se llama arpón, y luego se procede a recetar el arpón con el tejido circundante. Tenemos la lesión, se procede a recetar la lesión, que es la radiografía de la pieza operatoria de lesión muy palpable, en que se ven las microcalcificaciones. Luego se envía patología, y se ponen unos reparos metálicos y se envía la orden de patología acompañada de la mamografía para que orientar al patólogo. Entre las técnicas diagnósticas tenemos biosescorización con aguja fina, es un procedimiento sencillo y tiene una especificidad del 40 a 60%. Establece el diagnóstico citológico y no hace diferencia entre cáncer infiltrante y cáncer in situ. Acá tenemos la jeringa con la aguja, está aspirando el líquido, se aspira el tejido, se hace varias funciones sin retirar la aguja, y se manda a patología. Acá se estira y se va a patología, se extiende una lámina con tu objeto, va a patología que le da un estudio, generalmente se hace en papel color. Tenemos después otra forma de biopsia con aguja aspiración con aguja gruesa, que tiene una especificidad del 89 al 100%. Las ventajas que establece muestra el diagnóstico histológico y distingue el cáncer infiltrante del cáncer intraductal o visible. Tenemos la jeringa con la aguja número 14, que se llama Tuput. Se aspira, entra el tejido a través de este canal y se obtienen unos filamentos de tejido mamario, los cuales van a patología. Este tipo de estudios se hace en los cánceres primariamente no operables principal, generalmente. O también se realiza la biopsia incisional para establecer el diagnóstico histológico y al mismo tiempo hacer con ese tejido el estudio inmunohistoquímico. Y el biopsia incisional, cuando se produce la resección completa del tumor mamario, que se trata de eso, da una terapia definitiva de los tumores benignos, y es un procedimiento ambulatorio que se llama anestesia local y ayuda mucho en la cirugía de conservación con cáncer de mama. Por último, tenemos la biopsia incisional, que es una biopsia que está reservada para tumores grandes e inoperables. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer al doctor Oscar Álvarez por su presentación, y ahora pasaremos a presentar a la doctora Lorena Carrillo. La doctora Carrillo es médico radiólogo con posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, pasantías realizadas en el Shaw Institute for Women's Imaging en Virginia, Boca Ratón, Hospital Regional de Florida y la Clínica Alemana en Santiago de Chile. Es miembro de la Sociedad Peruana de Radiología, de la Sociedad Peruana de Mastología, del Colegio Interamericano de Radiología y de la Sociedad Norteamericana de Radiología.
de radiología. También es médico estable en la clínica del grado en radiología e imágenes mamarias. Cargo desempeñado, presidente de la Sociedad Peruana de Radiología y delegada por el Perú para la Sociedad Iberoamericana de Imagen Mamaria. La doctora Carrillo, pues, es una médico radióloga dedicada a mama. Doctora Carrillo, por favor, preséntenos su tema ahora, evaluación ecográfica de la mama. La escuchamos. Buenas tardes. Agradezco a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por la invitación a esta importante jornada internacional con el tema evaluación ecográfica de la mama. Permítanme en la introducción hablar un poquito de las condiciones dinámicas de la realidad sanitaria en el Perú. El perfil epidemiológico viene cambiando en el tiempo y está esto asociado con muchos cambios demográficos. La expectativa de vida al nacer crece. En nuestro país las mujeres viven hoy más años que en décadas pasadas y las cuales se expone a presentar más enfermedades degenerativas y oncológicas a comparación de las infecciosas. Entonces, en este contexto es que se incrementa el cáncer de mama en nuestro país. Acá podrán ver que he puesto unas cifras de 3.5 millones mujeres de 40 a 75 años en el Perú. ¿Por qué? Porque a partir de los 40 años se inicia el screening o tamizaje de cáncer de mama con la mamografía y en convenio se hace hasta los 75 años, salvo que hay alguna condición especial que el médico decida continuar con los exámenes de screening. ¿Qué hay respecto a las condiciones dinámicas de la evaluación de las enfermedades de la mama? Las tasas de cáncer de mama registran que está en aumento en países de ingresos bajos y medianos por un cambio epidemiológico. ¿Por qué? Porque hay cambios en el estilo de vida, una edad reproductiva más tardía y una mayor esperanza de vida. Este caso es el de Latinoamérica, donde la incidencia de cáncer de mama está en aumento. También tenemos registros que en el Perú los cánceres, el 57% de los cánceres se detectan en estadios tardíos, en estadios 3 y 4. Entonces, esto es una preocupación porque requiere un tratamiento más intensivo, más costoso y tienen resultados significativamente peores. Este es un cuadro de la Organización Mundial de la Salud, en la cual muestra la incidencia en el lado izquierdo, como de todos los cánceres, ¿no? Y vemos que el cáncer de mama ocupa el primer lugar en mujeres. Entonces, de acuerdo a las estadísticas, en el Perú, cada año se detectan 1.000 nuevos cánceres de mama, ¿ya? Y esta cifra es dependiente de nuestra capacidad de diagnóstico, porque si tenemos menos capacidad de diagnóstico va a representar un subregistro y entonces va a haber una menor incidencia de cáncer de mama en el Perú y no va a ser real esa cifra. Hablemos ya ahora en el tema que se me ha convocado, el rol del ginecólogo en el diagnóstico de cáncer de mama. El ginecólogo es el médico que establece el primer contacto con la paciente. Va a establecerse una relación médico-paciente esperando ser duradera, va a brindarle información a la paciente, va a generar confianza en ella y va a identificar de manera precoz los factores de riesgo que pueda presentar esta paciente. Y a través de los chequeos médicos se realiza el examen físico, se van a detectar anormalidades como tumoraciones, retracciones, secreción por el pezón, adenopatías axilares, cualquier otro tipo de alteración de la mama y va a indicar los exámenes radiológicos de la mama correspondientes, ya sea mamografía, ecografía u otro tipo de procedimientos. Este es un cuadrito de la detección del cáncer de mama, en la cual nosotros podemos ver que se relaciona el tamaño del tumor, momento de la detección, posibilidades de cura y método de detección. Podemos ver que mientras más grande es el tamaño tumoral, más pequeñas son las posibilidades de cura. Y estos son el momento, aproximadamente el momento en la detección. Por ejemplo, cuando una paciente detecta un bultito, porque se lo refieren a un tumor en la mama, generalmente lo detecta cuando es de 3 centímetros aproximadamente. Cuando la paciente va a su chequeo del médico, ella no se ha detectado nada y el ginecólogo le examina y le encuentra un pequeño nódulo, lo puede detectar a partir de 1 centímetro de tamaño. Y
y cuando la paciente va a su chequeo no se encuentra ella ningún bulto en la mama, el médico no le puede palpar ningún bulto, no detecta nada, porque es una lesión bastante pequeña. La mamografía la puede detectar y la puede detectar a partir de aproximadamente 3 milímetros de tamaño. Este es un cuadrito que muestra una línea de tiempo en la atención del cáncer de mama en las diferentes especialidades. Vemos acá los avances que han habido en la medicina oncológica, los avances en radioterapia, los avances en cirugía, en laboratorio, y esto es lo que nos aboca, los avances en radiología. Tenemos que en el año 1970 surgió la mamografía de tamizaje, luego el ultrasonido en el año 1984, que es el ultrasonido sabemos que es una modalidad diagnóstica basada en una serie de ondas originadas por la vibración de un cristal piezoeléctrico y propagadas por los tejidos cuya frecuencia supera la del sonido audible por el humano. Luego, en el año 1993, apareció la resonancia magnética. En el año 2005, la mamografía digital, que fue una revolución porque mejoró muchísimo la calidad de la imagen, la resolución de la imagen y la caracterización de las lesiones. Luego, en el año 2012, la tomosíntesis o mamografía 3D. Y en el año 2018, la mamografía contrastada. Ahora, ¿de qué manera nos es útil la ecografía? Sabemos que el ultrasonido es una valiosa herramienta para el diagnóstico. Detecta ampliamente las patologías mamarias debido a su alta sensibilidad diagnóstica, debido a la ausencia de radiación ionizante, por ese problema por eso no hay peligro por este lado, y una mínima invasividad y bajo costo. ¿Qué necesitamos nosotros para realizar una ecografía? Lo que necesitamos es un ecógrafo, pero tiene que estar con los parametrados para las imágenes de mama. Tenemos que nosotros regular la ganancia, regular el foco, de acuerdo a cada lesión que veamos y la profundidad que se encuentra. Tenemos que tener un control de calidad permanente del equipo. Los equipos de última generación ya generalmente vienen todos con ecografía Doppler color y opciones avanzadas, por ejemplo la armónica, que nos sirve mucho para los quistes. Luego, con estos avances continuos que han habido, avances tecnológicos del ultrasonido, cada vez tenemos mayor resolución de las imágenes. ¿Y para qué? Para mayor caracterización de ellas. Por ejemplo, se adicionan, aparte del doble color, la elastografía, el uso de contraste y el EIBUS, que es el ultrasonido automatizado. Aparte del ecógrafo, necesitamos un transductor lineal electrónico que tenga más de 4 o más de 4 centímetros de longitud y una frecuencia de 12 a 18 MHz. ¿Quién es el indicado a realizar la ecografía de mama? ¿Qué requerimientos se tiene que tener en cuenta? El indicado es el radiólogo dedicado a imágenes mamarias. ¿Qué requisitos debe tener? Debe tener una capacitación en imagenología diagnóstica e intervencionista. Según la EUSOBI, que es la Sociedad Europea de Imagen Mamaria, y el ACR, que es el Colegio Americano de Radiología, ellos recomiendan que se debe realizar 500 ecografías mamarias en los últimos 3 años o mayor de 300 casos revisados con correlación histológica. Se tiene que mantener un entrenamiento al efectuar mayor de 100 exámenes al año y un perfeccionamiento continuo. ¿Qué competencias deben tenerse en cuenta? El operador que vaya a realizar la ecografía mamaria tiene que tener conocimientos de bases físicas, limitaciones de la tecnología del ultrasonido, pero tiene que tener las limitaciones presentes en la tecnología del ultrasonido, tiene que tener control de calidad, seguridad durante el procedimiento, tiene que tener conocimientos de los métodos imagenológicos alternativos y complementarios y tiene que trabajar con técnica profesional. Tiene que tener también conocimientos de anatomía, fisiología y patología mamaria. El radiólogo tiene que tener, para realizar ecografía mamaria, tiene que tener el concepto de multimodalidad en la mama. Es decir, no solo conocer la anatomía, la fisiología, todas las bases que necesitan para realizar un estudio ecográfico de la mama, sino también tiene que conocer mamografía, tiene que conocer resonancia, tomografía, intervencionismo. Entonces, y todas estas modalidades diagnósticas correlacionarlas con los hallazgos ecográficos. Eso es la idea de multimodalidad.
La patología mamaria tenemos que saber que se trata en un grupo multidisciplinario donde entran a participar el ginecólogo, el mastólogo, el oncólogo, radiólogo, radioterapeuta, patólogo, es decir, todas las especialidades que tengan relación con la mama. Y se recomienda el uso de la categoría BI-RADS de ultrasonido para el diagnóstico final del informe. ¿Esto qué significa? El BI-RADS significa Breast Imaging Reporting Data System. Y esto es una sistematización del lenguaje de imágenes mamarias, tanto en mamografía, ecografía como resonancia. Y ustedes verán, los ginecólogos que me están escuchando, cuando piden una ecografía mamaria, al final, después, justamente después del reporte de la inscripción y conclusión, van a poder ver que dice categoría BI-RADS, US, ultrasonido, y ahí le dan unos números 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Cada uno tiene su significancia. Para hablar comparativamente de las diferentes modalidades diagnósticas, sensibilidad y especificidad entre la mamografía, ultrasonido y resonancia, vemos que la resonancia es la que tiene mayor sensibilidad y especificidad, pero mamografía como primer examen diagnóstico en pacientes mayores de 40 años, el diagnóstico o el screening mamario tiene una sensibilidad importante porque es de 63-88%, y el ultrasonido de 75%, y hay descrito en la literatura que cuando se complementa la ecografía a la mamografía asciende entre un 20 y 40% en la sensibilidad del ultrasonido. Tenemos que tener en cuenta eso. Esto es cuadro de resumen del BI-RADS, del libro que categoriza las lesiones de las imágenes mamarias en ultrasonido, en mamografía y en resonancia magnética. Describe las diferentes lesiones que se puedan tener con las características y luego al final se hace una categorización, y eso es lo que importa, porque el ginecólogo que reciba la información, el informe radiológico de la ecografía de su paciente va a ver BI-RADS tal categoría, y después tiene que saber qué significa ese BI-RADS, qué recomendaciones están haciendo para ese BI-RADS. Por ejemplo, si es una categoría 0, es un estudio incompleto, falta otros exámenes como ampliatorios, podría ser. Después, si tiene categoría 1, resultado negativo, es una 0 posibilidad para cáncer de mama. BI-RADS 2 es hallazgo benigno, también 0 posibilidad de malignidad. Hallazgo 3 probablemente benigno. ¿Qué significa? Que tiene una probabilidad mayor de 0, pero menor o igual del 2%. Y hay que hacer un seguimiento a corto plazo. Podemos pedirles un control hasta 6 meses. Y luego viene la categoría 4 y 5. Estas dos categorías implican ya un estudio anatomopatológico, biopsia, un diagnóstico histológico. ¿Por qué? Porque hallazgo sospechoso es BI-RADS 4 y hallazgo altamente sugestivo de malignidad es el BI-RADS 5. Acá están las diferentes posibilidades, el BI-RADS 4 en general, porque hay A, B y C, de acuerdo a la baja presunción, moderada o a gran presunción de malignidad. Entonces se va a dividir por los porcentajes, pero en general el BI-RADS 4, la probabilidad de malignidad va de mayor de 2, pero menor de 95%. Y la categoría BI-RADS 5, si la probabilidad de malignidad es mayor o igual a 95%. El último BI-RADS de la clasificación es categoría 6, que significa diagnóstico maligno comprobado mediante biopsia. ¿Qué quiere decir? Que ustedes encontraron una lesión, se le hizo la ecografía, le hicieron la biopsia, resultó maligno y entonces van a darle, por ejemplo, quimioterapia neoadyuvante. Y para los controles del tratamiento que está siguiendo, para ver cómo va a la mitad del ciclo, puede ser, o a la final del ciclo, final de la quimioterapia, le pueden ustedes solicitar un control ecográfico. Entonces ustedes ya saben que es un BI-RADS 6 porque es una patología ya demostrada, una lesión maligna. ¿Qué inconvenientes podremos encontrar en ultrasonido? El ultrasonido no tiene estándares internacionales, tampoco hay un número adecuado o suficiente de radiólogos que se dediquen a mama, y el ultrasonido depende en gran medida del operador. Vamos a ver las indicaciones de ultrasonido. Puede ser, vamos a clasificarlos como la primera evaluación o como solo ultrasonido, luego como mamografía y más ultrasonido de complemento, y luego como procedimientos intervencionistas.
Acá vemos que como primera evaluación o como solo ultrasonido se piden pacientes jóvenes, en embarazo, en lactancia, manda evaluación de los implantes mamarios, vamos una imagen. En el seguimiento de lesiones benignas, acá tenemos un quiste con contenido parcialmente denso, el otro está nicogénico, entonces este tipo de lesiones se hace seguimiento, y también para la mama masculina. Otras indicaciones es cuando tenemos un hallazgo clínico. El ginecólogo, el médico que examinó al paciente encuentra una zona en la mama de mayor induración o le impresiona una tumoración. Le hace la mamografía, pero la mamografía es negativa. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pedir ultrasonido. También cuando tenemos metástasis y buscamos el tumor primario, le hacemos ultrasonido y puede ser que se encuentre la lesión. Y cuando hacemos monitorización de respuesta a quimioterapia neoadyuvante, como les explicaba anteriormente, van dándole la quimioterapia y van haciéndole controles periódicos de ultrasonido. Cuando encontramos alguna anomalía mamográfica, por ejemplo, áreas de mayor densidad, se hace ultrasonido, o cuando encontramos nódulos que tenemos que caracterizarlos y le hacemos ultrasonido. En mamas densas también es frecuente. Nosotros en promedio encontramos cerca de un 50% de pacientes con mamas densas, y es difícil a veces determinar si hay o no hay lesión. Luego, cuando encuentran una lesión palpable, palpan algo, le piden mamografía y luego va a ser complementada con el ultrasonido para mejor caracterización. En las etapas de prequirúrgicas, para ver, descartar, ¿no?, multifocalidad, multicentricidad o bilateralidad, aquí tenemos, por ejemplo, una misma paciente. En el cuadrante superficial de la mama derecha encontramos una lesión, 2 lesiones, 3 lesiones, entonces es multifocal, ¿no? Un cáncer multifocal. Y también tenía una adenopatía. Adenopatía es un ganglio con sospecha de malignidad. También el ultrasonido acompaña la mamografía, por ejemplo, la mamografía de una mama tratada, sea operada o sea irradiada. En este caso fue las dos cosas. Primero la operaron, después la irradiaron. Acá tenemos una área de distorsión en el cuadrante supraexterno de la mama derecha. Acá estamos en la imagen de tomosíntesis, vemos esto, pero queremos saber si hay recurrencia o recidiva de enfermedad. Vayamos al ultrasonido para que nos apoye y vemos el área de distorsión. Y acá en las dos incidencias que podemos tomarlas, disociando el tejido, y aplicamos ecodoppler y vemos que no hay ninguna masa para pensar en recidivo o recurrencia de enfermedad. Luego también el ultrasonido en procedimientos intervencionistas es importante para punciones con aguja fina, biopsia con aguja fina, biopsia core, biopsia sistema invasivo, marcaciones prequirúrgicas y galactografía guiada con ultrasonido. Es una técnica bastante segura, rápida y en tiempo real. Vamos a ver unos casitos de paciente de 60 años de edad que va a su chequeo y refiere sensación de tumoración en la mama izquierda de hace 2 meses. Al examen, el médico le encuentra en el radio 1 de la mama izquierda una tumoración algo firme, menciona en la historia clínica en una tumoración de 15 milímetros de tamaño, 1.5 centímetros, y solicitan imágenes radiológicas. Acá vamos a ver mama derecha e izquierda en incidencias craneocaudal y este es óptico medio lateral, y vemos acá la tumoración, ¿no? Una lesión nodular, hiperdensa, parcialmente circunscrita, y para poder caracterizarla mejor vamos a la ecografía, porque ambos recuerden que mejoran la sensibilidad de las lesiones. Entonces acá tenemos un tumor sólido hipocogénico de márgenes no circunscritos con sombra posterior. Al ecodoppler no tenía vascularización, pero se sugiere una biopsia. Esta es una categoría BRAS4. Entonces ocurrió biopsia y resultó carcinoma infiltrante de la mama. Y el subtipo molecular es ER2 positivo. Este es otro caso de una paciente de 61 años de edad que acude por presentar un tumor en la mama derecha. El examen clínico es una tumoración indurada, irregular, de márgenes no definidos, asociado a retracción del pezón y cambios de la piel. Entonces, esta es su mamografía. Acá es bastante fácil demostrar la tumoración porque es una mama mayormente grasa. Cuando las mamas son muy densas es difícil y depende de la técnica que la hagan, si con mamografía 2D o 3D. Entonces, acá vemos una tumoración hiperdensa, irregular y parcialmente espiculada,
con algunas tenues microcalcificaciones que se localizan retroanular hacia los cuadrantes superiores de la mama izquierda. Vayamos a la ecografía y se ve la tumoración heterogénea, algunas microcalcificaciones también se pueden ver y con un halo hiperecogénico. El estudio ecodoppler muestra vascularización, una lesión altamente sugestiva malignidad por ser especulada, OPR5, y resultó en la biopsia carcinoma infiltrante de la mama de patrón nuclear. Su inmunohistoquímica demostró que era un tipo submolecular de luminal B, y el ganglio, que acá no aparecía, el ganglio linfático buscado por ecografía, tenía la corteza engrosada, entonces le hicieron biopsia y resultó un ganglio linfático infiltrado por carcinoma, poco diferenciado. Vayamos al último caso. Es una paciente de 48 años de edad, no refiere antecedentes familiares para neoplasia maligna y presenta inflamación perianular en mama izquierda. Acude a un médico particular, le dice que es un absceso y le da tratamiento con clindamicina. Luego, en 3 semanas, como continuaba con la molestia, acude a otra institución. Al examen físico, el médico le encuentra adherencia espontánea en la cola de la mama derecha con lesión subyacente. Y en la mama izquierda le encuentra en la región perianular un absceso. No le encuentra enopatías axilares. Vayamos a la mamografía. Esta es la mamografía con densidades fibroglandulares, y acá vemos, nos llama la atención en el cuadrante supero externo. Vemos por lo menos son 3 lesiones densas, espiculadas, irregulares y que parecen conectarse a través de sus espiculaciones, están retrayendo el tejido. Se hace la ecografía y se encuentra acá en el radio 10, el cuadrante superexterno de la mama derecha, se encuentran las 3 pequeñas lesiones, ¿no? En un solo cuadrante. Es un cáncer multifocal que se le hizo la biopsia y correspondió a un carcinoma infiltrante de la mama. Luego, esa es en la derecha, y en la izquierda, la razón por la que la paciente acudía era porque tenía un proceso inflamatorio perianular. Entonces, se le hace la ecografía y se encuentra engrosamiento de la piel y una colección densa, que al ecodoppler era positivo, fue esa colección benigna. Y la zona de la mama del cuadrante superexterno, que resultó cáncer. Ahora, después de diagnosticarlo, tenemos que seguir con las imágenes para correlacionarlo y ver la verdadera extensión de la enfermedad. Entonces se pidió resonancia magnética. Está en imagen sagital, vemos acá uno de los cortes, las especulaciones, y acá vemos 2 de las especulaciones acá en la zona, y en esta imagen, que es bastante representativa en imagen de sustracción, vemos cómo captan estas lesiones heterogéneamente densas. Como conclusión, podemos mencionar que el ginecólogo es el médico que inicialmente establece contacto con la paciente. Él es quien va a captar a la paciente y a través de sus consultas, sus chequeos, va a poder detectar factores de riesgo en ella, va a realizar el examen físico y va a encontrar algunas alteraciones, y él es el indicado en hacer solicitar los exámenes radiológicos, ya sea para screening y diagnóstico precoz del cáncer de mama. El ultrasonido es una técnica muy accesible, disponible e invaluable para el diagnóstico de primera línea, pero tenemos que tener en cuenta que el equipo de ultrasonido tiene que ser utilizado con tecnología adecuada, mantenimiento y control de calidad. El ultrasonido es operador dependiente, es bastante importante esto y requiere de formación así como experiencia. El operador debe asegurar las competencias en la realización del examen, interpretación e informe del estudio ecográfico. El uso del ultrasonido en la mama es el campo del radiólogo dedicado a imágenes mamarias. Y acá quiero hacer un hincapié en que el operador de imágenes mamarias tiene que tener el concepto de multimodalidad. ¿Qué quiere decir? Que no solo debe conocer la mama en ultrasonido, sino debe conocer en mamografía, en resonancia, en tomografía, en otras modalidades diagnósticas, y todo eso tiene que relacionarlo con los hallazgos ecográficos. También tiene que tener el concepto de multidisciplinaridad, porque el manejo de la patología mamaria, especialmente el manejo del cáncer de mama, es con la participación de múltiples especialidades. Ahí participa el ginecólogo, el oncólogo, el patólogo, el radioterapeuta, el radiólogo, es decir,
se integra un grupo multidisciplinario para la mejor orientación y manejo de la paciente. Y por último, recordar la capacitación, que debe de ser permanente en todos los conceptos de las diferentes modalidades diagnósticas. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Lorena Carrillo. Gracias por todos sus conceptos vertidos y le agradecemos una vez más. Vamos a pasar al tercer expositor, que es el doctor Yasser Zulkahuamán. Él tiene programada el tema de tamizaje genético. El doctor Zulkahuamán es especialista en genética, en cáncer hereditario y asesoría genética. Es médico genetista del Instituto de Enfermedades Neoplásicas y es actual docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Damos pase al doctor, por favor, para su exposición, tamizaje genético. Genético es el tema que hoy voy a tratar. Espero poder compartir mucha de la experiencia que se tiene hoy en este aspecto tan importante sobre la genética y el uso diario que nosotros debemos tener. Entonces, lo que sabemos hoy es que el cáncer es producto de la acumulación de mutaciones y como tales, estas mutaciones van a afectar a diferentes tejidos y en diferentes momentos de la vida. Entonces, una forma de entender estas mutaciones es que estas mutaciones pueden ser drivers, es decir, mutaciones que van a dirigir los procesos de carcinogénesis. Por otro lado, hay otro tipo de mutaciones llamadas passengers que le van a dar soporte al proceso de carcinogénesis. Entonces, en el cáncer, lo que nosotros hoy sabemos es que existen dos tipos de mutaciones, unas que se llaman drivers y otras que se llaman passengers. Estas mutaciones están directamente relacionadas con el proceso evolutivo del tumor, es decir, son las que manejan, son las que controlan, son las que deciden hacia dónde va a ir este tumor. Y finalmente la agresividad del tumor está dado precisamente por este tipo de mutaciones. ¿Y qué son las mutaciones? Las mutaciones son cambios permanentes en el ADN. Estos cambios pueden ser esporádicos, pueden ser hereditarios. Este es un concepto importantísimo que debemos recordar. Cuando nosotros decimos que es esporádico o somático, significa que esta mutación, esta alteración únicamente está en el tejido tumoral. Por ejemplo, yo tengo un cáncer de mama y la alteración solo está en el cáncer de mama. Por ejemplo, yo tengo un cáncer de piel y la alteración solo está en la piel, en ese tejido donde está el cáncer, en ese tejido donde está el melanoma. Y el otro tipo de mutaciones es un tipo de mutaciones que nosotros llamamos hereditarias o germinales. Eso significa que la alteración genética la tengo desde nacimiento, es decir, esa alteración genética estaba en el óvulo del espermatozoide que me dio origen y por lo tanto todas las células de mi cuerpo, pero absolutamente todas ellas, tienen la alteración genética. Incluso el tumor, si es que en este momento yo estoy presentando un tumor, ya sea de mama, de ovario, de colon, de tiroides, allí precisamente está también esta alteración genética hereditaria que nosotros llamamos alteración germinal. Entonces, en este punto, cuando ya nosotros tenemos claro de que hay dos tipos de mutaciones, unas que se llaman esporádicas o somáticas y otras hereditarias o germinales, podemos nosotros entender que el proceso de carcinogénesis se da una primera mutación, se da una segunda mutación, una tercera mutación y al final tenemos una cuarta mutación que si esta se está dando consecutivamente en la mama, lo que vamos a tener un cáncer de mama. Pero ¿qué otro detalle es importante? Que esos procesos mutacionales son aleatorios. Entonces vamos a observar que esta célula tiene un grupo de mutaciones, esta célula tiene otro grupo de mutaciones y esta célula tiene otro grupo de mutaciones. Y a este aspecto vamos a decir que el cáncer es una enfermedad genéticamente heterogénea, es decir, que tiene varias alteraciones y que esas alteraciones genéticas le han provocado el tumor y finalmente dentro del tumor existen diferentes alteraciones que hacen que los tumores se comporten de manera diferente en diferentes personas. Este es un concepto que también debemos mucho recordar porque nos ayuda a entender la evolución de un determinado tumor en un momento dado. Entonces,
¿Cómo podemos detectar estas mutaciones? Si es que son tan importantes, ¿cómo es que las podemos detectar? La primera decisión es saber si nosotros queremos detectar mutaciones somáticas o las mutaciones hereditarias. ¿Por qué hacemos detecciones somáticas? Porque nos interesa saber qué características tiene ese tumor en ese momento, ese día y a esa hora. Eso es lo que nosotros queremos saber, y para ello debemos tomar una muestra del tumor o podríamos tomar una muestra de biopsia líquida. La otra opción son las mutaciones hereditarias, es decir, nosotros analizamos la sangre o analizamos la saliva porque nosotros lo que queremos saber es por qué esta paciente, por qué esta mujer ha desarrollado este tumor. Podría ser que es hereditario y por lo tanto en el primer momento está desarrollando un cáncer de mama y quizás con el paso de los meses o los años desarrolle un cáncer en la otra mama o desarrolle cáncer de ovario o tiroides o endometrio, y nosotros lo que queremos es predecir precisamente qué otro tumor va a desarrollar esta paciente. Entonces, para detectar las mutaciones tenemos dos tipos de análisis: somáticas, que se realizan estrictamente en el tumor, porque quiero saber este tumor cómo se va a comportar, cómo se está comportando en este momento y quiero elegir un tratamiento. Y por otro lado está la búsqueda de mutaciones hereditarias, porque necesito predecir, necesito saber si yo en este momento le voy a operar solamente de la mama, también voy a hacer una cirugía en la mama contralateral, o quizás podríamos hacer cirugías reductoras de riesgo de otro tejido que en el futuro pudiese presentar cáncer, como es el caso del cáncer de ovario, cáncer de tiroides o cáncer de endometrio, y por lo tanto necesito hacer ese diagnóstico ya mismo y hay que hacer un tratamiento en este momento. Por esa razón hay dos tipos de estudios. Cuando decimos que vamos a hacer un estudio genético, ¿cuál es nuestra situación? Entonces, nosotros al momento de tomar una muestra de saliva, una muestra de sangre, nosotros lo que vamos a hacer es aislar el ADN del paciente, y como sabemos, una de las copias viene del lado de su papá y la otra copia viene del lado de mamá. Por lo tanto, vamos a empezar a buscar las regiones que habitualmente nos protegen frente al cáncer. Estas regiones que nos protegen frente al cáncer tienen como nombres de función supresora tumoral o tienen que ver con la protección del ADN. Por lo tanto, en esta copia pudiese ser que encuentre una alteración o pudiese ser que encuentre una alteración en esta copia. Esa alteración la tengo que nombrar de alguna manera en base a la posición donde está en el genoma. Si está en una región conocida, probablemente pertenezca a un gen, como es el caso de este paciente que tiene una variante del gen SDHD. Y una vez que digo está dentro del gen SDHD, digo está en la posición 274, hay un cambio de guanina por timina. Claro, entonces 274, a ver, vamos a mirar aquí el consultorio, el laboratorio de genética, lo que nos vamos es a mirar esa posición y decimos esta es la posición y este es el cambio que se está produciendo, y por lo tanto esa es una variante que ya se ha descrito y es una variante patogénica. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo predecir lo que va a pasar, es decir, si esta paciente tiene 48 años, yo puedo predecir que la paciente va a desarrollar un paraganglioma y probablemente desarrolle un cáncer de mama debido a que esa alteración genética está provocando estas enfermedades, porque regula y controla la aparición de tumores en estas zonas y los bloquea. Si este gen funciona mal y está alterado, con este cambio genético lo podemos detectar. Entonces, el resultado de un estudio genético puede dar como conclusión que sea una variante patogénica, que sea una variante de significado incierto o sea una variante benigna. ¿Cómo es eso posible? En esta diapositiva nosotros podemos ver que para cada posición existen cambios. Estos cambios que están en verde se consideran que son cambios que son benignos. Por lo tanto, no dice cualquier cambio aquí no afecta nada, eso implica el color de piel, la distribución de las venas, un poco el peso, la talla, el color del cabello. Son variantes normales. Pero si el cambio se produce en esta posición, definitivamente es una variante patogénica, no tengo la menor duda, porque este es el sitio que sí efectivamente controla completamente el funcionamiento del gen. Una alteración en esta posición produce una enfermedad y eso ya se ha demostrado y ya se ha encontrado en múltiples estudios. Pero por otro lado, yo podría estar en una situación en la cual encuentro una variante en este punto y resulta que nadie en el mundo ha encontrado cambios previos aquí. No hay cambios en personas sanas, como es el caso de las variantes benignas, ni tampoco hay cambios en personas con cáncer y con historia familiar de cáncer. Por lo tanto, esta se clasifica como una variante de significado incierto. Por esta razón, los resultados de genética son concluyentes y definitivos cuando dicen que son variantes
benignas y cuando dicen que son variantes patogénicas porque ya existe evidencia. Sin embargo, en esta posición, cuando no hay evidencia de que puede ser benigno o puede ser patogénico, el resultado será finalmente una variante de significado incierto. Entonces, estos son los tres resultados que nosotros tenemos en un estudio genético. ¿Y qué importancia tiene este estudio genético? Pues cuando nosotros vemos que hay cambios en el ADN, podemos fácilmente predecir que ese cambio del ADN va a provocar un cambio en el aminoácido. Y si cambia ese aminoácido, va a producir un cambio en la proteína. Y si cambia esa proteína, entonces va a producir un cambio en la salud. Es decir, va a producir una enfermedad, que es lo que nosotros estamos buscando. Una mutación, por cierto, también podría traer un efecto beneficioso. Podría darnos habilidades de memoria, por ejemplo, podría darnos otras habilidades de inteligencia, por ejemplo, algo que nosotros vamos a desear. Por lo tanto, también estos cambios genéticos pueden actuar de esa manera. Sin embargo, en el campo de la medicina genética, lo que más nos preocupa en este punto es aquellos cambios que pudiesen alterar la salud. Y en ese contexto, un cambio se puede considerar entonces beneficioso o patogénico, siempre y cuando podamos determinar su efecto en el estado de salud de la persona. Pero, dado que muchos de estos cambios producen enfermedades riesgosas y severas, como el caso del cáncer, nos interesa saber si ese cambio está presente ya en una persona, ¿qué va a afectar? Si encontramos cambios benignos, decimos que ese riesgo es un riesgo normal, es decir, es un riesgo bajo de desarrollar cáncer, es menos del 1%, menos del 2%. Se consideran cambios llamados polimorfismos, cambios benignos. Pero si por el contrario este es un cambio, es una variante patogénica, pero grave, gravísima, severa, que afecta gravemente el funcionamiento de este gen, entonces podría ser que el gen afectado sea BRCA1 y el riesgo de un cáncer de ovario sea 56%. Como vemos aquí, el riesgo promedio de cualquier persona es 1%, pero el tener la alteración genética de BRCA1 nos dice que hay un riesgo de 56% de cáncer de ovario cuando hay mutación en BRCA. Pero también BRCA sabemos que se relaciona con cáncer de mama y el riesgo en cáncer de mama es aún mucho mayor. Ese riesgo viene a ser en este momento de aproximadamente 87% de desarrollar un cáncer en aquellas personas que son portadoras de esta variante. Entonces, de eso nos serviría ya conocer esta alteración genética desde el momento del nacimiento, nos permite predecir qué es lo que va a pasar en los próximos 20 o 40 años, en el año 60 o 70, 80. Pero si la alteración más bien está en otro gen llamado MSH6, nos olvidamos de estos riesgos y más bien nos vamos a preocupar por este riesgo de endometrio, como vemos aquí está abajo, pero cuando tenemos una alteración de este gen, el riesgo puede ser superior al 70% y habitualmente se presenta entre los 30 y 40 años, es que este riesgo se va incrementando. Por lo tanto, en esta paciente debemos vigilar estrictamente el endometrio, tenemos que revisar con ecografías transvaginales y si el caso requiriese vamos a irnos incluso a histeroscopía y biopsia. Este cambio hace que nosotros hoy hablemos de la medicina personalizada, es decir, vamos a manejar a cada paciente en base a ese riesgo personal que cada uno de ellos va a tener. Entonces, hasta aquí podemos concluir que existe herencia y herencia significa genética y genética significa ADN. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de mensaje genético, estos conceptos los tenemos que juntar. Debemos llegar a entender de que cuando estamos frente a un paciente debemos manejar esta información desde el punto de vista personal y desde el punto de vista familiar. ¿Y qué es lo que hacemos en el día a día con esta información genética que se ha basado mucho en la investigación y que hoy felizmente ya podemos aplicar en nuestro día a día? Es decir, hoy mismo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Entonces, puedo tener tres grupos de pacientes: unos pacientes sin cáncer, pacientes que ya están siendo diagnosticados en este momento de cáncer y pacientes que son sobrevivientes para el cáncer. En los casos de pacientes sin cáncer, un estudio genético me revelará si es de alto riesgo o es bajo riesgo. En un paciente con cáncer en este momento que se ha diagnosticado esta semana, me va a definir el tipo de cirugía, si solamente voy a retirar el tumor y voy a hacer una tumorectomía, o podría realizar una cirugía más amplia, dado que el riesgo de este paciente es 80, 90 o 100% de presentar otro cáncer en la misma zona y en el mismo tejido. También es posible que elija un tratamiento diferente, es decir, elija una terapia target específica para esa alteración genética previo incluso a la cirugía, es decir, ya habiendo detectado el cáncer, sabiendo que obedece a una alteración genética. Al hacer el estudio genético, uno dice, le vamos a dar ese tratamiento
previo a la cirugía para reducir el tamaño tumoral, sabiendo que va a responder con mayor precisión y especificidad. Por lo tanto, hay cambios que se tienen que hacer en el momento del diagnóstico. Por esta razón, los estudios genéticos hoy están disponibles, los resultados en 2 semanas a 4 semanas como mucho, para que se pueda tomar la decisión en el paciente en el momento que ha sido diagnosticado con cáncer, y se tienen que tomar las decisiones lo más pronto posible. Pero ¿qué pasa si estamos frente a un paciente que ya tuvo cáncer cuando tenía 40 años, en este momento tiene 41 años o 42, ya terminó su cirugía? En ese caso, lo que nosotros estamos planteando es el riesgo de otro cáncer, ¿no? Ya se manejó, ya se dio el tratamiento, no se contaba con esa tecnología, no se tenía esta información, por lo tanto, es un paciente que acude a controles. ¿De qué serviría hacer un estudio genético? Pues vamos a predecir el riesgo de otro cáncer. Podría ser que esta paciente desarrolle un cáncer de ovario, de endometrio, de colon, de tiroides, de cualquier otro tejido, y nosotros no le estamos vigilando, que habitualmente no es común que se presente un segundo o tercer primario, y mucho menos que presente de tiroides, por ejemplo, ¿no? Entonces uno dice, vamos a vigilar o vamos a retirar este tejido porque el riesgo es muy elevado y la mortalidad de este tumor podría ser mayor que la del primer tumor que tuvo el paciente. Pero también hay otro riesgo importante, el riesgo en la descendencia, el riesgo en los familiares de primer grado, los familiares de segundo grado. Es decir, por un lado yo puedo tener a una paciente en ese momento de 30 años o de 40 años que ha presentado un primer cáncer, pero tiene una hermana, tiene un hermano en este momento de 50 años, y el hermano puede tener riesgo de cáncer de próstata y páncreas, o tiene una hermana que podría estar pasando por un riesgo de cáncer de ovario y por lo tanto hay que intervenir. Pero por otro lado también existe la posibilidad que esta misma alteración que está presente en la paciente podría ser compartido por su pareja. ¿Y qué podría ocurrir en este caso? Si ambas personas tienen una alteración genética como el gen BRCA2, por decir uno, los niños pueden nacer con malformaciones severas, pueden nacer con un síndrome llamado de anemia de Fanconi. Entonces yo tengo que darle esta información al paciente antes de que decida tener hijos, porque si alguien tiene cáncer y tiene 30 años, probablemente está pensando en tener hijos o está pensando en preservar sus óvulos, y si es que esta paciente sabe que tiene un riesgo de tener hijos afectados también con cáncer, o sabe que tiene hijos afectados de tener malformaciones severas, quizás tome una decisión diferente, pero para ello nosotros tenemos que darle esta información, por lo tanto es conveniente que se haga este estudio también, este tamizaje que estamos computando. Entonces finalmente nos preguntamos, ¿y a quiénes vamos a hacer estos estudios genéticos? Hoy en este momento los estudios genéticos se recomienda realizar en toda aquella persona que haya tenido cáncer. Esa es una recomendación que desde el 2019 prácticamente ya no la discutimos más. Años previos al 2019, estamos hablando del 2015, el 2010, el 2005, se decía que el estudio genético se debería hacer a aquellas personas que tengan historia de 3 familiares afectados con cáncer de mama, y que sean triple negativo, y que sean bilateral, y que por lo menos alguien haya tenido cáncer de ovario. Prácticamente ya todos los cánceres se habían presentado y únicamente uno pedía el estudio genético para confirmar esta sospecha y decir que efectivamente el paciente ha presentado un cáncer hereditario de mama. Sin embargo, de ese entonces, en los últimos 15 a 20 años, ha ido cambiando, porque el uso que se tiene de esta información genética no es para confirmar un diagnóstico. Lo que nosotros pretendemos es evitar que el paciente presente cáncer, evitar que el paciente presente un segundo tumor y evitar que muera por este segundo tumor que no lo estábamos vigilando, y que obviamente, dada su condición genética particular, existe esa posibilidad muy elevada. Por lo tanto, a priori, cuando nosotros vemos una paciente con cáncer de mama a los 40 años, cáncer de mama a los 30 años, cáncer de ovario a los 60 años, no podríamos nosotros de inicio decir, no tiene alteración genética, o sí tiene alteración genética. Para eso lo único que tenemos que hacer es tomar una muestra de saliva. Incluso frente a esta posición de la Sociedad Americana de Cirujanos, existe también otra guía que utilizamos con mucha frecuencia, que es la NCCN, y ellos ponen condiciones muy especiales en las cuales hoy finalmente terminamos diciendo esas condiciones y esas recomendaciones están sujetas a la decisión del paciente. Es decir, si yo tengo una paciente de 60 años con un cáncer de mama triple negativo, probablemente termine haciéndole el estudio genético, porque la probabilidad de tener una alteración genética es bastante elevada. Y si bien es cierto
la paciente podría ya no desear hacerse otro tipo de manejos o tratamientos, pero uno dice, pero si la paciente va a vivir hasta los 70, 80 años, lo más probable es que sí se beneficie. Pero por otro lado están los hijos, los nietos, los hermanos y los sobrinos. Por lo tanto, habría que hacer esos estudios que nosotros necesitamos revisar y identificar. Por lo tanto, hoy se plantea que se podría hacer estudios en todos los familiares, ¿no? ¿Cómo se hace el estudio familiar? Se evalúan 3 generaciones, se evalúan todas los familiares que nosotros podamos y por lo tanto podemos estar seguros de que hay un alto riesgo o hay un bajo riesgo. Y en base a ello clasificamos como hereditario, como esporádico o como agregación familiar. También es posible que nosotros veamos estas historias familiares con cáncer de ovario, como es en este caso, esta historia como podemos ver con cáncer de endometrio, con cáncer de mama, con cáncer de colon. También tenemos otro tipo de historias en las cuales nosotros empezamos a ver cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cáncer de páncreas, cáncer de estómago, pero esto va a depender de una sola pregunta que podamos hacer en la consulta. ¿Quién tiene la alteración genética? Y si esa alteración genética pudiese entonces afectar a otros miembros de la familia. Hoy sabemos que para el caso de BRCA1 lo más probable es que termine siendo una paciente afectada de cáncer de mama y ovario. Entonces, en personas que tengan la alteración sin cáncer, la vigilancia será con resonancia y proponer cirugía reductora de riesgo. En personas con cáncer probablemente sea una mastectomía radical y se use inhibidores PARP. Esto va a depender obviamente de las consideraciones clínicas específicas de cada caso y de cada paciente. Y en personas que hayan sobrevivido al cáncer se hará un control personalizado y la evaluación del riesgo en la descendencia, es decir, tiene utilidad en los diferentes contextos de la vida familiar del paciente. ¿De qué sirve el estudio genético? Pues para la asesoría personal, para el tratamiento, para la predicción de futuras manifestaciones y se basa casi siempre en signos y síntomas que nosotros podemos prever. Hay casos en los cuales podemos ver incluso manchas y sabemos que podrían terminar en estos tumores llamados neurofibromas que pueden afectar también la mama. Hay otros casos que pueden tener manchas periorales o manchas en los dedos y sabemos que estos pacientes podrían tener tumores en diferentes tejidos del cuerpo, colon, endometrio, útero, y por lo tanto debemos vigilar estrictamente. Hay otros casos en los cuales pareciera ser que la paciente únicamente tiene esas lesiones que se parecen mucho al acné o al desarrollo que comúnmente uno conoce, pero esto podría corresponder a alteraciones de este gen, incluso podría relacionarse con autismo o rasgos autistas. Por lo tanto, en genética, cuando nosotros pensamos en herencia y predicción, debemos pensar que existen cientos de genes. Por lo tanto, un estudio genético, como mínimo, debería contar con análisis de 100 o 140 genes para poder hacer el diagnóstico lo más preciso posible, ¿no? Y esas predicciones. Si sale MLH1, si sale BRCA1 o si sale APC, podemos ver que los riesgos son diferentes y debemos tomar decisiones muy tempranamente para corregir esos riesgos. Finalmente, entonces, recordemos que la información genética viene tanto del lado de papá como del lado de mamá y de esa combinación en la que nosotros resultamos y por lo tanto hoy en día lo que sabemos es que 1 de 3 casos de cáncer tiene predisposición genética, es decir, podemos adelantarnos a la enfermedad en el paciente y en la familia. Entonces, el objetivo del estudio genético es evitar la muerte y evitar la enfermedad principalmente. Si podemos evitar la enfermedad, es muy probable que evitemos la muerte por cáncer en estos pacientes. Muchísimas gracias, les agradezco mucho vuestra atención. Buen día. Muchas gracias, doctor Zulka Guamán, por su brillante exposición. Vamos ahora a aprender la primera para entrar a la ronda de preguntas del público. También podemos compartir algunos. De acuerdo, doctora Roxana, muchísimas gracias. Buenas tardes, doctora Lorena. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora Roxana Carena, qué gusto verla. Igualmente, pues es un placer tenerlos a ustedes para que puedan aportar en cuanto al manejo de esta patología cada vez más frecuente, que es la patología de la mama, no solamente patología uterina, sino patología de vida. Entonces, respecto a esto, podríamos empezar con la primera pregunta. Sabemos que este simposio, este conversatorio,
está dirigido a especialistas que ven día a día pacientes que se aquejan de síntomas en la glándula mamaria. Por esta razón, doctora Lorena, quisiéramos hacer una pregunta. Dentro de toda la exposición que usted ha hecho, me parece magnífica la exposición, ha mencionado algunos puntos importantes que el médico ginecólogo tiene que tener presente frente a una paciente que acude a él por alguna molestia de la mama. Entonces, así a grosso modo, ¿cuáles serían los puntos que usted recalcaría el ginecólogo en la consulta diaria tendría que hacer, así con puntos breves? Mire, gracias doctora por la pregunta. Justamente a eso va abocado esta invitación para la exposición. El ginecólogo es el médico que establece el primer contacto con la paciente. Él es el que va a establecer una relación médico-paciente esperando sea duradera, y a través de la consulta o los chequeos que va a hacerse la paciente, porque la mayoría de mujeres van inicialmente al ginecólogo, entonces a través de eso es que va a poder realizar, digamos, explorar los antecedentes que pueda tener la paciente, antecedentes en cuanto a riesgos que pueda presentar. Luego va a hacerle el examen físico a la paciente, y con este examen físico va a poder detectar lesiones que probablemente la paciente que en su chequeo no se lo ha detectado. Yo mencioné un cuadrito de la detección que un médico experto puede detectar lesiones a partir de más o menos 1 centímetro de tamaño, y así lo encuentra usted. Entonces, le encuentra la lesión y después le indica, dependiendo de la edad. Si es mayor de 40 años, iniciar con la mamografía y luego ecografía como complemento. Y si es menor de 40 años, iniciar con la ecografía. Ahora, lo que, digamos, va básicamente abocada a esta exposición es que el campo del ultrasonido mamario es realmente de cardiólogo. ¿Por qué? Porque tiene que ser el médico que conozca todas las posibilidades diagnósticas, que pueda integrarlas. Es decir, mamografía, ecografía, resonancia, tomografía. ¿Por qué? Porque todas estas tienen que correlacionarlas con los hallazgos cinematográficos. Muchas veces podemos ver nosotros unas imágenes de tomografía y nosotros tenemos que, digamos, compararla o ayudarnos de otras modalidades, como la mamografía, la resonancia, y nosotros las interpretamos, porque por imagen sola podrían llevar a error. Entonces, la ecografía es muy importante, y el rol del ginecólogo me parece, digamos, de primera línea, porque con él es que primeramente el paciente establece el contacto, y de ahí ya se desencadenan todos los exámenes, mamografía o ecografía, de acuerdo a la edad de la paciente, que se pueda hacer. Gracias, doctora. Clarísimo. Entonces, remarcando lo que la doctora nos ha comentado, lo importante es la historia clínica, tendríamos que investigar algunos antecedentes, especialmente antecedentes familiares oncológicos. Esto ligado a lo que el doctor Zulta Guamán nos ha expuesto también cuanto a estas pruebas genéticas. Remarcar eso, lo que la doctora Carrillo dice, remarcar que el ginecólogo es un buen examen para determinar si hay o no hay tumores. La idea, nosotros como especialistas también de tumores mamarios, se puede encontrar tanto la palpación, como la doctora Carrillo nos ha comentado, como la imagen. En base a esto, viene una serie de metodología diagnóstica para llegar al diagnóstico veraz. Entonces, este es, diría yo, lo importante que remarcar. Gracias, doctora, que usted lo está remarcando. Y damos pase a la segunda pregunta, aprovechando de estos antecedentes. Le hacemos la pregunta al doctor Zulta Guamán. Dentro de la evaluación que el ginecólogo hace frente a una paciente que consulta por alguna molestia mamaria, ¿qué preguntas usted cree importantes, claras, precisas? No va a haber una evaluación exhaustiva, sabemos, preguntas claras
para el ginecólogo identificar si es que esta paciente favorecería al estudio de análisis. ¿Cuál sería la anamnesis que usted doctor? Sí, doctora Cárdenas, la pregunta más importante para nosotros es la historia de la familia. Básicamente se resume a preguntarle si en la familia han habido casos de cáncer y de qué tipo. Y no importa si el cáncer fuese del lado de papá con próstata, por ejemplo, y de un tío con páncreas. Entonces, automáticamente estos dos antecedentes nos hacen pensar que próstata, páncreas se relacionan con un gen llamado BRCA1 que en mujeres va a producir mama y ovario. Entonces, esta pregunta clave es fundamental. Si la respuesta fuese del lado que corresponde a mamá y nos dicen mi antecedente sí hay historia de cáncer de mama, entonces automáticamente también pensaríamos en este gen de BRCA1 y BRCA2. Pero al hacer una pregunta tan abierta, nosotros debemos estar listos a tomar esa nota como información fundamental, porque si nos dice que ha tenido antecedente de cáncer gástrico, por ejemplo, pensamos automáticamente que el gen podría ser CDH1, que produce cáncer gástrico y también cáncer de mama. Entonces, la pregunta básica y fundamental es si ha habido casos de cáncer en la familia y la edad de presentación. Cuanto más temprana sea la edad de presentación, mayor es la probabilidad de que sea hereditario. Si pudiésemos profundizar un poquito más, quizás la siguiente pregunta ya es sobre la forma como es que en la familia se han ido presentando diferentes condiciones médicas, si hubo retraso mental, discapacidad intelectual, abortos recurrentes. Entonces ahí quizás nosotros podríamos expandir un poco más y pensar que, si bien es cierto hay un síndrome que se llama anemia de Fanconi que va con discapacidad intelectual talla baja, también este se relaciona con cáncer de mama y con cáncer de ovario en los padres, sobre todo en las mujeres, y en los varones irá con cáncer de mama y próstata. Entonces la pregunta básica es historia familiar, si hay o no casos de cáncer, y en segundo lugar historia de malformaciones o defectos de gestación. Hay mucha interferencia de sonido. Hay mucha interferencia de sonido. Ya, mejor. No sé si me escucha. ¿Todo bien? Sí, sí, okay. Bien, gracias. Entonces, le agradezco al doctor Zulcahuamán, y para, digamos, remarcar lo que el doctor ha dicho, es fundamental tomar datos de estos cánceres frecuentes que se presentan cada vez más en la familia, ¿no? Los cánceres hereditarios, mama, ovario, endometrio, por ahí de repente próstata. Me hacen una pregunta, doctor Zulcahuamán, aquí en la sala. Dice, ¿qué marcadores genéticos usted mencionaría para cáncer de próstata? Sí, doctora, uno de los marcadores más importantes es BRCA1 y BRCA2, que a lo largo del tiempo se ha ido consolidando cada vez con mayor frecuencia, sobre todo en varones que han presentado cáncer antes de los 50 años, y con historia muchas veces de mamás con cáncer de mama y cáncer de ovario. Pero hoy más o menos ya habla ya de cerca 8 o 12 genes más que pudiesen relacionarse con cáncer de próstata, pero BRCA1 y BRCA2 siguen siendo los más importantes. Muchas gracias, doctor. En cuanto a la evaluación de la mama, doctora Carrillo, tenemos el ginecólogo ya o tocó un bultito en la mama, o el radiólogo determinó después de la evaluación excelente que hace utilizando toda la aparatología que existe para el diagnóstico de la mama, detecta un tumor sólido. ¿Cuál es la actitud del ginecólogo frente a un hallazgo de un tumor sólido detectado por un experto en radiología?
en la mama, ¿qué es lo que recomendaría? ¿Qué es lo que recomendaría al especialista en ginecología que tuviera en cuenta para el manejo de este paciente? Si el ginecólogo ha palpado algún tumor y lo envía al radiólogo, dependiendo de la edad, pero si el paciente es mayor de 40 años, y vamos a iniciar con una mamografía y luego vamos a hacerle una ecografía complementaria. Y no solo eso depende de la densidad de mamaria que pueda tener la mamografía, porque si es más densas no se puede ver nada. Entonces hay que hacerle, nosotros hacemos una mamografía 2D, mamografía 3D, es con tomosíntesis, hacen cortes que nosotros podemos, digamos, delimitar, separar el tejido para poder verlo en 3D si es que tiene una lesión. Y si le palpa algo al ginecólogo y se logra detectar una lesión por mamografía, entonces le hacemos ecografía y lo tenemos que caracterizar. Y una vez caracterizado un tumor, tenemos que nosotros decir qué virus, o sea, qué digamos, posibilidad de malignidad pueda tener esta lesión. Si nosotros decimos en su virus 4 o 5, quiere decir que es sospechoso de malignidad. Virus 4 en general es sospechoso de malignidad y virus 5 altamente sospechoso de malignidad. Y luego nosotros tenemos que tener los radiólogos contacto con el ginecólogo, el mastólogo, con el médico que nos envió a la paciente y decirle que es una lesión sospechosa y hay que hacerle una biopsia. Y la biopsia se determina, por ejemplo, si en la mamografía uno detecta microfalsificaciones, lo más indicado es biopsia por eliminación del vacío. Si le vemos nosotros la lesión, una masa, un tumor por ecografía, le hacemos biopsia core, ¿no? O biopsia con hoja gruesa a través de ecografía. Le hacemos según la modalidad diagnóstica que tengamos mayor visibilidad y mayor acceso. Luego, una vez que digamos, nosotros hemos detectado la lesión, tenemos que hacerle la biopsia. El ginecólogo hasta ahí puede estar en contacto con la paciente y hacerle la solicitud. No hay ningún problema que le haga la solicitud de biopsia y luego, después de eso, al recibir el resultado, ya verán si de acuerdo a lo que sale, va al oncólogo, al mastólogo. Y esto es lo que quería también hacer el cambio, doctor, y gracias por preguntarme, que tiene que ser un grupo multidisciplinario. No solo es el ginecólogo que le encontró el bultito y el radiólogo que lo detectó y salió cáncer, sino es un grupo multidisciplinario que incluye ginecólogo, mastólogo, oncólogo, y el genetista, que ahora el doctor nos ha dicho lo importante que es los antecedentes. Todo eso va involucrado el patólogo, entonces es manejo multidisciplinario. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta ante una lesión. Gracias, doctora. Gracias. Efectivamente, después de que se ha hecho toda esta evaluación, el ginecólogo tiene claro que hay una lesión que requiere una biopsia. Y es hasta si no terminamos el trabajo de la biopsia que no se puede concluir nada respecto a este caso, a este paciente que está acudiendo al ginecólogo. Y me parece muy bien que ahí intervengan los otros expertos para pues terminar el manejo y dar el mejor tratamiento. Doctor Zulcahuamán, quería hacerle una pregunta sobre las recomendaciones que usted da a pacientes para detectar si es que hay algún gen mutado en las diferentes patologías que se puede presentar. Son 148 genes que se están evaluando actualmente en diferentes, digamos, sistemas, órganos. ¿Qué es lo que ha visto en su experiencia en toda esta evaluación que se ha hecho en pacientes en cuanto al miedo y al temor, al pánico, una vez detectado un gen alterado, por ejemplo en el páncreas? ¿Qué es lo que ve? Porque el especialista que indica este panel genético tiene que estar consciente de que puede haber un resultado que va a causar algún trauma, incluso emocional, y tenemos que enfrentar el manejo de esto. ¿Cuál es su experiencia, doctor? Sí, doctora Roxana, le agradezco muchísimo la pregunta porque este es un punto bien importante durante las consultas de genética y de asesoría,
Y lo primero es estar seguros de que el paciente entiende claramente el tipo de estudio que se va a hacer, porque este es un estudio predictivo. Entonces, las predicciones se van a corroborar con el paso del tiempo y estas se basan en la historia personal y el hallazgo de una alteración genética. Entonces, en principio, el paciente tiene que estar seguro y entender que es un estudio predictivo. Muchas pacientes ya tienen, por ejemplo, cáncer de mama, se le hace el estudio genético y sale negativo. Entonces la paciente dice, pero es que no tengo cáncer. Y nosotros le decimos, no, no es que no tenga cáncer, usted tiene cáncer, el estudio genético es negativo porque esto ocurre en el 60-70% de las personas con cáncer y solo un 10 a 30% puede ser hereditario. Entonces esto es importante dejar claro en la primera consulta. Lo segundo, doctora, cuando encontramos una alteración genética, previo al estudio genético, se lo hacemos saber al paciente. Y el paciente es quien decide si quiere hacerse un estudio completo de 148 genes o únicamente quiere saber su riesgo de cáncer de mama o de ovario. ¿Y por qué alguien solo pudiese querer saber de mama o ovario? Porque tiene un manejo ya establecido en base a las guías clínicas. Como sabemos, podría ser oforectomía y mastectomía o vigilancia de las mamas y oforectomía. Pero como usted tocaba un punto clave, podría ser que alguien tenga riesgo de cáncer de páncreas y sabemos que la sobrevida a 5 años es menor al 25% para los pacientes. Entonces, la idea es si el paciente desea saber su riesgo o no, porque podría ser que él pertenece a una familia con historia de cáncer de páncreas, pero él no tiene la alteración genética. Y entonces esa angustia que él tenía previa al estudio, cuando le digamos que no tiene la alteración genética, probablemente esté más tranquilo. Y al revés también puede ocurrir que el paciente piense que no tiene ninguna alteración genética y el estudio genético revelaría una alteración y aumenta su riesgo de cáncer de páncreas y por lo tanto tienen que realizar los controles periódicos que podrían ser con resonancias macromorales y en algún momento a pesar del riesgo de sobrevida que es muy bajo. Entonces va a depender mucho, doctora, de la relación que establezcamos con el paciente y de lo que el paciente quiere de esta prueba genética. Es decir, qué es lo que él quiere saber, o quiere saber si él va a tener nuevamente cáncer, si él va a fallecer por cáncer, si es que va a tener hijos con cáncer, y en base a eso le explicamos qué es lo que la genética pudiese responder y si eso es lo que él desea. Y si es que no toma la decisión, le decimos que es mejor que él esté absolutamente seguro y solo en ese contexto se haga el estudio genético. Muchas gracias, doctor Zulcahuamán, por su respuesta. Hay muchas preguntas, se han quedado en el tintero para los dos especialistas que nos acompañan, pero ya el tiempo ya terminó. Vamos a dar pase al presidente, al doctor Julio Augataz, por favor. Bien, hemos llegado pues al final de este simposio, ¿no? Rol del ginecólogo en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Realmente agradecemos a nuestros ponentes, al doctor Álvarez, al doctor Castillo y al doctor Zulcahuamán, así como a nuestra moderadora, la doctora Cárdenas. El tiempo siempre es tirano, estoy seguro que se han quedado una serie de cosas. Yo tenía previsto hablar, decir algunos comentarios y observaciones, pero el tiempo nos ha ganado. Agradecemos nuevamente a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por esta invitación y nos despedimos pues del público. Muchas gracias, esperamos haber llenado las expectativas sobre este simposio. Buenas tardes.